Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el primer parcial, primer final de álgebra. En este caso es el final C, que ustedes ven ahí en pantalla y pusimos el indicativo. Así que bueno, vamos a empezar con el primer punto. Fíjense que en el primer punto lo que nos piden es, nos van a dar dos puntos P y Q. ¿Sí? P en este caso que es 3, 0 y Q que es 7, 0. Entonces la idea acá un poco es encontrar un punto R tal que el triángulo sea equilátero. Es decir, nosotros vamos a tener para este punto, si en el espacio, en el plano, perdón, la idea es tratar de que el triángulo mida lo mismo en cada uno de los lados. Eso es un poco la idea. Entonces, nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a plantear el punto R como con dos coordenadas desconocidas A y B que nosotros no conocemos. ¿Sí? Entonces, fíjense que nosotros si tenemos el plano, por ejemplo nosotros tenemos el punto P, que en este caso estamos en 3, 7, y el punto Q que estamos en 7, 0, ¿sí? El punto R estaría o acá o en alguno de estos dos puntos, ¿sí? Y la distancia sería la misma entre los dos. Entonces, fíjense, hay varias maneras de hacer esto, ¿sí? Pero una forma sencilla es la siguiente. Fíjense que P, por ejemplo, está en 3, 0 y Q está en 7, 0. Entonces, por ejemplo, el triángulo, ¿sí? Dos puntos candidatos podrían ser este R y este R'. O sea, nosotros podríamos dibujar dos triángulos así como ustedes ven en la pantalla, ¿sí? Y ambos tendrían la misma forma. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros decimos entre P y Q, R debería estar a la mitad, entre 3 y 7, ¿sí? Entonces 7, por ejemplo, menos 3 es 4, o sea, tenemos 3 más 2 que es 5, 7 menos 2 que es 5, entonces ya sabemos que de R una de las coordenadas va a ser 5. Después la otra, que no la conocemos, pero que es lo que nosotros sabemos, que como el triángulo es equilátero, la distancia entre los distintos puntos va a ser siempre constante y siempre la misma. Entonces, por ejemplo, la distancia entre P y Q, ¿sí? Va a ser la norma entre P menos Q. O sea que en este caso la norma nos va a quedar como la resta entre 3, 0 menos 7, 0, ¿sí? O sea que estamos hablando de la norma del vector 4, 0, que como distancia es 4, ¿sí? 4 al cuadrado, raíz cuadrada. Entonces, en este caso, si hacemos lo mismo con las distancias de P a R y de P a Q, va a pasar lo mismo, fíjense. Para lo que sería la distancia de PR, ¿sí? En este caso estamos hablando de la norma de P que va a ser 3, 0 menos 5B. Así que en este caso tenemos la norma de menos 2, ¿sí? Menos B. Y en este caso estamos hablando de que esto va a ser 4, ¿sí? Más B al cuadrado raíz cuadrada. Así que con esto tenemos la norma. Y después lo mismo para QR. En este caso estamos hablando de la norma de 7, 0 menos 5B. ¿Sí? Norma acá, igual esto nos va a quedar la norma de 2B, que en este caso nos vuelve a quedar en lo mismo, ¿sí? 4 más b cuadrado raíz cuadrada. Ambas son iguales a 4, entonces de acá despejamos y fíjense que nosotros vamos a tener 4 más b cuadrado, la raíz cuadrada es igual, en este caso, a 4, ¿sí? Con lo cual acá nosotros despejamos con esto la raíz cuadrada, entonces despejamos de acá, esto nos va a quedar b cuadrado, 4 más b cuadrado es 4 al cuadrado que es 16, entonces b cuadrado nos va a quedar 16 menos 4, b cuadrado nos va a quedar 12, por lo tanto b nos queda raíz de 12. Entonces, caracterizado A y caracterizado B, encontramos que R va a valer 5 raíz de 12. Y ahí termina este ejercicio. Tenemos el ejercicio 2, que a nosotros lo que nos piden es satisfacer, en este caso, esta ecuación que nosotros vemos a continuación acá. Nosotros tenemos 2 por i por la parte real de un número complejo, ¿sí? Menos la parte imaginaria de ese número complejo nos va a dar 5 más 6. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar haciendo? El número complejo lo vamos a definir como a más b, es decir, la parte real y la parte imaginaria son dos partes, son dos números reales, uno está acompañado por la unidad imaginaria y el otro no. Entonces lo vamos a reemplazar directamente. 2 por i por a, que es la parte real de z, menos el imaginario de b, que es b. En este caso nos va a quedar 5 más 6i. Lo que tenemos que hacer ahora es acomodar los términos. Fíjense, si ponemos, ahora este pasa a ser nuestro término imaginario porque tiene la i, y si igualamos nos va a quedar menos b más 2 por i por a, esto va a quedar 5 más 6i. Entonces acá tenemos dos números complejos que son iguales, entonces igualamos las partes reales de los dos, real de z nos va a quedar real de w, si llamamos w a este por ejemplo, ¿no? Entonces en este caso vamos a tener
menos b, esto es igual a 5, o lo que es lo mismo, b es igual a menos 5, y lo mismo vamos a tener con la parte imaginaria. O sea, imaginario de z nos va a quedar imaginario de w, con lo cual solamente igualamos la parte imaginaria, 2a es igual a 6, con lo cual a nos va a quedar 3. ¿Sí? Entonces con esto el z, que tenemos como número complejo, es el 3 menos 5, o lo que es lo mismo 3 menos 5. En el caso 3, a lo que nosotros nos dan es que un número z perteneciente a los complejos, donde nosotros tenemos que el módulo es 4, ¿sí? Y el argumento de ese z nos va a quedar 9 séptimos de pi. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros queremos calcular w en base a eso? W es igual a menos 2z. ¿Qué pasa con su módulo? ¿Qué pasa con su argumento? Entonces pensémoslo en términos polares. Y z nos va a quedar como z por e a la i del argumento de z, ¿sí? Y w nos va a quedar como módulo de w por e a la i de su propio argumento de w. Entonces si nosotros reemplazamos ambas expresiones polares en la ecuación original, esto nos va a quedar como w, que va a ser módulo de w por e a la i argumento de w. En este caso esto nos va a quedar como menos 2 por módulo de z, ¿sí? Por e a la i argumento de z. En este caso, si nosotros igualamos cada uno, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el módulo de cada uno, por definición, módulo es positivo, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener que tener en cuenta lo siguiente. Fíjense que por ser un producto, acá tenemos menos 2, a este número también tenemos que pasarlo a forma polar, o sea que este número nos va a quedar 2, es el número menos 2, 0, es el número 2 en módulo, ¿sí? Y después tenemos e a la i de pi, o sea, es un ángulo de 180 grados, entonces esto va a quedar e a la i de pi. Después acá tenemos módulo de z por e a la i de argumento de z, ¿sí? Y después tenemos los elementos de cada uno. Entonces fíjense, ahora sí igualamos, ahora sí estamos en condiciones de igualar módulo con módulo, ¿sí? Y luego argumento con argumento. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a tener en la parte de la igualación de los módulos, lo que nosotros vamos a tener es módulo de w es igual a 2 veces el módulo de z. Como módulo de z es 4, 2 por 4 da 8. Siempre el módulo, por ser una distancia, es un número positivo. No puede haber módulos negativos. Ojo con eso, que hay opciones que no están bien en la cuenta. Y después, cuando vamos al argumento, ¿sí? En este caso, el argumento nos va a quedar argumento de w, ¿sí? Nos va a quedar pi más el argumento de z. Que el argumento de z en este caso nos había quedado 9 séptimos de pi, entonces en este caso 9 séptimos de pi más pi, esto sería 9 séptimos más 7 séptimos, con lo cual estamos hablando de 16 séptimos, ¿okay? Por las dudas. Igualmente, como esa opción no está, ¿sí? en la cuenta, tenemos que recordar lo siguiente. Así como también podemos pensarlo con más pi, también podemos pensarlo con menos pi en este sentido. Porque menos pi, fíjense si ustedes van a la vuelta, si nosotros por ejemplo estamos con menos 2, 0. Entonces, para un determinado ángulo podemos o sumarle pi o restarle pi y vamos a llegar al mismo número entero de vueltas. Entonces, en este caso, podemos tomar al argumento, por ejemplo, menos 2, el argumento de menos 2, 0 puede ser tomado como pi si lo recorremos en sentido horario o antihorario, o como menos pi si vamos en sentido contrario. Entonces acá vamos a tener menos pi más 9 séptimos de pi, en este caso estamos hablando de 7 séptimos de pi más 9 séptimos de pi, con lo cual esto va a dar 2 séptimos de pi. Por lo tanto, la opción correcta es la tercera. Ejercicio 4, ¿qué es lo que nos encontramos? Fíjense, nosotros tenemos dos conjuntos de números enteros, por ejemplo, de números enteros justamente, ¿sí? El 1, 2, 3, 6, 7, ¿sí? Y después de esto tenemos el conjunto B, que está definido como todos los x pertenecientes a los naturales, tales que nosotros tenemos que 3 menor o igual a x menor o igual a 6. ¿Okay? Entonces, la idea es definir el conjunto A intersección B complemento. Como siempre, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero definir cuál es el conjunto B complemento, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, en la recta de los números reales, ¿sí? En los números naturales, si nosotros tenemos el 0, son todo este conjunto de números que tenemos acá. Entonces, y así al infinito. Entonces, por ejemplo, nosotros si nos basamos en los números naturales que nosotros tenemos acá, el conjunto B son entre 3 y 6 incluidos, entonces tenemos todos estos números acá. Por lo tanto,
El complemento, si nosotros lo pensamos como lógica de conjunto, sería todos los números que están, digamos, desde, digamos, el 1 incluido, ¿sí? B complemento va a estar incluido por 1, 2, unión, y después tenemos el 7 hasta más infinito, teniendo en cuenta, ojo con esto, esto es una expresión simbólica, ¿sí? Porque depende hasta más infinito donde nosotros lo vemos. Luego si graficamos el conjunto A está dado por estos números en violeta que ustedes ven acá, ¿okay? Perdón, el 4 no, el 6 y el 7. Entonces, ¿dónde se van a cruzar estos conjuntos o cuál es la intersección? Es donde tenemos elementos comunes entre ambos, y que justamente acá los elementos comunes es donde vemos que hay una intersección. Esto, por ejemplo, son elementos que no pertenecen ni a uno ni a otro, ¿sí? Por ejemplo, y sí pertenecen en el otro sentido. Entonces tenemos que A intersección B complemento, en este caso va a estar dado por el 1, el 2 y el 7. ¿Sí? Con eso termina esta parte. Multiplicidad ahora de I como raíz de este polinomio. Entonces, pensemos primero en lo siguiente. Para llegar a esta expresión lo que tenemos que hacer es llegar a una factorización irreducible de la polinomio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para factorizar irreduciblemente al polinomio? Pensemos primero en lo que nosotros tenemos a continuación acá. Nosotros, por ejemplo, tenemos dos grandes bloques. ¿Sí? Nosotros en este caso tenemos x al cuadrado más 1 al cubo y x a la cuarta menos 1. Entonces, por ejemplo, x a la cuarta menos 1, si nosotros lo factorizamos con diferencia de cuadrados, recuerden que diferencia de cuadrados en este caso es a cuadrado menos b cuadrado, lo podemos pensar como a más b por a menos b. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a tener que esto va a ser x al cuadrado más 1 por x al cuadrado menos 1. A su vez, nosotros tenemos que x al cuadrado más 1 lo podemos pensar como x más y por x menos y, ¿sí? Porque podemos ver en esta diferencia de cuadrados que el más 1 es menos menos y al cuadrado, menos menos 1 al cuadrado. Y si hacemos lo mismo con x al cuadrado menos 1, esto lo podemos pensar como x más 1 por x menos 1, ¿sí? En este sentido. Fíjense si vamos a x al cuadrado más 1, si factorizamos acá, este término, digamos, ya está factorizado por lo que vimos nosotros a continuación. Entonces lo que vamos a hacer es poner todos juntos. Entonces acá vamos a tener x más y, todo esto al cubo, ¿sí? Por x menos y, todo esto al cubo, o sea, esto viene directamente desde acá, de toda esta fuente. X a la cuarta menos 1 queda con justamente el conjunto de estos y estos. Entonces vamos a tener x más y, x menos y, ¿sí? X más 1 y x menos 1. Entonces si juntamos todos ahora tenemos x más y por un lado acá, con este otro, x menos y al cubo por este otro, finalmente después tenemos x más 1 y después x menos 1, todos por separado. Entonces esto lo que nos va a quedar es x más y a la cuarta, x menos y a la cuarta, después tenemos x más 1 por x menos 1. Entonces y como raíz es de grado 4, aparece 4 veces, después menos i también aparece 4 veces, 1 aparece una y menos 1 aparece una vez. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros vamos acá a la ecuación 6, donde nosotros tenemos p en x, nos va a quedar x al cubo menos a, después tenemos q de x, que nos va a quedar x al cuadrado, y sabemos que p por q en 1 nos va a dar 5. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la función p por q de x? Bueno, acá la idea es muy simple. ¿Sí? La idea, nosotros primero lo que vamos a hacer es reemplazar por este valor que nosotros tenemos, que es p por q en 1, es multiplicar estos dos y reemplazarlo en 1 con los valores que nosotros tenemos. Entonces, en este caso nos va a quedar x al cubo menos a por la parte de p, después tenemos la parte de q que es x al cuadrado, esto nos va a quedar reemplazando en 1, el 1 va a ir al x, no a la 1 al cubo menos a por 1 al cuadrado, que esto nos va a quedar como resultado igual a 5. Entonces, respetando esta ecuación, 1 menos a es igual a 5, menos a es igual a menos 5, perdón, 5 positivo menos 1, o sea que a nos va a quedar menos 4. ¿Sí? Entonces, reemplazando, ¿cómo nos va a quedar ahora? P por q de x nos va a quedar x al cubo menos 4 menos menos 4, ¿sí? Por x al cuadrado, y ahí finalmente nosotros tenemos x al cubo más 4 por x al cuadrado, o sea que esto nos queda x a la 5 más 4x al cuadrado, y así termina la forma factorizada. Cosa que nos preguntan en el 7 es que a nosotros nos van a dar dos rectas. Por ejemplo, tenemos la recta L1 que nos da lambda por 1, 2 menos 2,
más el punto 1, 1, menos 1, y luego tenemos la recta L2 que va a ser lambda también por menos 2, 2, 1, más menos 1, 3, 0. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros cuando nos dicen encontramos simultáneamente una ecuación para el plano, ¿sí?, que contenga las dos rectas? Es decir, L1 va a estar incluida en este plano pi que queremos encontrar y L2 también va a estar incluida en el plano pi. Bueno, si nosotros lo primero que tenemos que hacer es un croquis de qué es lo que queremos buscar. Este es nuestro plano pi, supóngase, nosotros estamos acá en R3, o sea que tenemos z de este lado, x de este lado y de este otro. Y si nosotros, por ejemplo, tenemos una recta, esta sería L1, y si nosotros después tenemos la recta L2, ¿sí?, acá lo que nosotros tenemos que hacer es orientarnos por los vectores normales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que el plano pi va a tener esta normal L que está acá. Después tenemos un vector director B1 y tenemos un vector director B2. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros acá? Que ambos son perpendiculares por el hecho de pertenecer al plano. Entonces nosotros vamos a tener que, si el plano va a tener una forma normal por x menos p igual a 0, o lo que es lo mismo, si la normal tiene forma ABC, en este caso el plano se puede definir como A por X más B por Y más C por Z es igual a D. Nosotros con los múltiples choice que nosotros tenemos alcanza con que definamos la normal, digamos, no hace falta que encontremos todo el plano y hagamos todas las cuentas. Pero bueno, por lo menos si lo quieren tener como una opción, lo pueden ir viendo. Entonces en este caso, esto nos va a quedar de la siguiente manera, fíjense. La normal, ¿sí?, nosotros al tener B1 que es perpendicular a la normal y tener B2 que es perpendicular a la normal, ¿qué operación de álgebra nosotros podemos recordar que nos puede servir en este caso? Es el producto vectorial. Es decir, si tenemos un vector que es perpendicular a dos a la vez, podemos pensar que la normal, podemos pensarlo como B1 por B2. O sea, en este caso tenemos B1 y B2 en cada una de las rectas. Tenemos B1 en este lado, tenemos B2 en este otro. Entonces la normal nos va a quedar como IJ acá, ¿sí?, 1, 2, menos 2, y después tenemos menos 2, 2, 1. Vamos a ponerlo de este lado, ¿sí? Entonces fíjense, esto es lo que nos va a quedar normal, nos va a quedar como menos 2, nos va a quedar menos 2, menos 2, menos 4 es menos 2 más 4, que es 2, ¿sí? Es decir, si hacen la cuenta, van a llegar a que la normal va a valer 6, 3, 6, ¿sí?, o lo que es lo mismo todos los vectores paralelos. Acá podemos sacar factor común 3, nos va a quedar 2, 1, 2. De las ecuaciones del plano que siguen esta forma, que tienen esa normal, en este caso la opción que ustedes tienen es la opción 3, porque fíjense que la opción 3 tiene 2, 1, 2, ¿sí?, en los componentes. El resto de todas las componentes que nosotros vemos ahí no son paralelas a este vector, por tanto no se pueden cumplir. ¿Sí? Esto es una de las formas rápidas. Si no, la otra forma de resolver este ejercicio es directamente calcular la intersección de los planos, los puntos y demás, y después sacarlo como hacemos siempre, es decir, sacar directamente la ecuación del plano y ver cuánto nos da en este caso. 8, que acá nos piden encontrar el simétrico de dos puntos, ¿sí?, respecto a un plano. La idea sería así. Primero tenemos que imaginarnos qué situación tenemos enfrente, ¿no? Si este es el plano, supónganse que en este caso nosotros estamos hablando de dos puntos, tenemos el punto P y el punto S, ¿sí? Entonces, simétrico respecto a un plano quiere decir que un punto es el espejo del otro, para decirlo de alguna manera. Y ambos, ¿sí?, van a estar a la misma distancia del plano. Por ejemplo, el PS va a ser la misma distancia que SQ, ¿me explico? Acá, SQ. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Para medir distancias en álgebra siempre se prefieren las líneas rectas, ¿sí? Es decir, entonces en este caso, nosotros por ejemplo, si tenemos el plano que tiene su vector normal y la línea recta L, ¿sí?, en este caso, nosotros el plano no lo conocemos, pero sí sabemos por ejemplo que el punto P va a ser 2, 2, 3 y después tenemos el punto Q que es el 2, 0, menos 1. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Por ejemplo, que este plano va a ser una normal por un vector x genérico menos cualquier punto 0 que pertenezca al plano P0, que va a ser 0. Esto es el producto de la normal por esa resta que involucra cualquier vector dentro de este plano acá. Después lo que tenemos es que toda recta tiene esta forma, un escalar por un vector director más un punto determinado. Si nosotros de la recta conocemos dos puntos, en este caso el P y el Q, el vector director de la recta lo podemos pensar como la resta entre esos dos vectores, acá no importa, digamos, cuál venga primero, y uno de los puntos pertenecientes lo podemos pensar como puede ser P1, puede ser P o también puede ser Q, puede ser cualquiera de los dos. Y a su vez acá nosotros lo que vemos es que si hablamos de simetría, tenemos que pensar los dos puntos están ubicados en una recta, el plano está a mitad de distancia de los dos, ¿sí?, y básicamente este punto S pertenece al plano. Entonces nosotros decimos Pi es perpendicular a la recta L, ¿sí? ¿Qué quiere decir?
Si este es el vector director de la recta, que es el de esta ecuación, ambos vectores, si el plano es perpendicular a la recta, nosotros tenemos que el vector normal es paralelo al vector director B. ¿Sí? Entonces, con esto podemos ir armando todo lo que nosotros tenemos. Y a su vez sabemos que la distancia de P a S va a ser lo mismo que la distancia de Q a S. Entonces, y a su vez, en este caso, S va a ser el punto de intersección de esa recta que nosotros elaboremos con el plano que tenemos en cuestión. Entonces vamos a primero elaborar la recta, ¿sí? La recta en este caso, sacando el vector B, la recta entre P y Q, o sea que en este caso tenemos 2 menos 2 que se hace 0, ¿sí? En esta parte vamos a tener 2 menos 2 que se hace 0, 2 menos 0 que se hace 2, y después tenemos 3 menos menos 1 que se hace 4. Este es el vector director. Y para el punto podemos elegir cualquiera, supongamos que elegimos el Q, con lo cual la recta nos va a quedar como T por 0, 2, 4, más este punto, el 2, 0, menos 1. ¿Sí? Con esto tenemos la fórmula de la recta. ¿Qué hacemos después? La idea sería plantear esta distancia entre PS y QS. Entonces vamos a proceder, en este caso, fíjense, la distancia de S a P, ¿sí? Cualquier punto S, pensemos primero lo siguiente, cualquier punto S que pertenezca a la recta, ¿sí? Va a tener que cumplir las siguientes condiciones. Va a ser de la forma, tiene que ser salir de esta ecuación de L, ¿sí? Es decir, tiene que ser combinación lineal con estas cosas que nosotros vemos acá. Entonces, S va a ser, por ejemplo, 0 por T más 2, 2, 2 por T más 0, que es 2T, y después tenemos 4T menos 1, 4T menos 1. ¿Sí? Eso sería un poco la idea. Entonces, volvemos a copiarlo acá, S va a ser 2, 2T y 4T menos 1. Ahora, la idea que sigue después es pensarlo de la siguiente manera, ¿cómo hacemos con el Q? ¿Sí? Porque fíjense que hasta ahora estamos haciendo el S respecto del P. La distancia de S respecto de Q va a ser lo mismo, ¿sí? Pero en este caso restado con Q. Entonces, por ejemplo, nosotros en este caso, si lo restamos con Q, esto nos va a quedar. El nuevo, o digamos, la nueva S nos va a quedar. Entonces la fórmula nos queda básicamente de esta forma, ¿sí? La distancia entre los dos puntos, tanto de P como de S. Entonces ahora lo que hacemos es igualamos ambas dos. Esta distancia, recuerden que es la distancia entre un punto y otro, ¿sí? Se va a tomar como las coordenadas, la resta de las coordenadas al cuadrado de cada uno. Esto es haciendo Pitágoras, que es lo que hicimos nosotros acá. Entonces en este caso, ¿sí? Vamos a realizar lo mismo, ¿sí? Todo esto con raíz cuadrada. Como igualamos las dos normas, igualamos las dos raíces cuadradas, con lo cual van a quedar al cuadrado también. O sea que tenemos 2t menos 2 al cuadrado más 4t menos 4 al cuadrado. Esto es igual a 2t al cuadrado más 4t, todo esto al cuadrado, ¿no? Todo esto al cuadrado. Vamos a ver cómo queda. Si hacemos la cuenta de toda esta ecuación, vamos a llegar a que t va a valer un medio, ¿sí? Entonces esto les digo para que simplifiquen un poco los pasos. Entonces los puntos, el punto S puede ser o bien 0, menos 1, menos 2, ¿sí? O bien puede ser 0, 1, 2. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta cuál es cuál de las opciones que nos presentan ahí? Bueno, lo que tenemos que hacer es ir reemplazando, ¿sí? Porque fíjense que el plano en este caso va a ser A por X más B por Y más C por Z es igual a D. Nosotros sabemos que el vector normal en este caso nos había quedado con 0, 2, 4 o con sus múltiplos, o sea que el vector normal puede ser por ejemplo 0, 1, 2, ¿sí? El tema es por ejemplo reemplazar y ver cuál es la D que corresponde en este caso, ¿sí? Entonces por ejemplo, si reemplazamos con el negativo, si reemplazamos con el menos 1, menos 1, menos 2, esto nos va a quedar como 2 por menos 1 más 4 por menos 2, esto es igual a D, con lo cual acá lo que tenemos es que menos 4 menos 8, esto es igual a D, ¿sí? Que es menos 16. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Reemplazándolo de esta manera, llegamos al menos 16, pero menos 16 no está, como las opciones, y si reemplazamos el positivo, reemplazamos el 0, 1, 2, esto nos va a quedar 2 por 1 más 2 más 4, perdón, por 2, ¿sí? Esto es igual a D, con lo cual D vale 16. Entonces ahí con eso tienen la opción, el plano en este caso, ¿sí? Nos va a quedar, el plano finalmente nos va a quedar como Y más 2Z es igual a 16. Y esta es la opción correcta. En el ejercicio 10 lo que nos pide, en el ejercicio 9 lo que nos piden es darse estas dos rectas, ver si son transversales, coincidentes, paralelas no coincidentes y demás. Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? En este caso vamos a ver las propiedades que nosotros tenemos, ¿sí? En este caso nosotros llamamos, por ejemplo, B1 su vector director y B2 su vector director de L2 y L1 respectivamente.
Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que si B1 por B2 es igual a 0, eso quiere decir que L1 es perpendicular a L2. Vamos a probar si esto es así. 1, 2, menos 2 por menos 2, menos 4, menos 4. Si ustedes hacen la cuenta, esto les va a dar. Esto les va a dar menos 2, menos 8, más 8, o sea que esto da menos 2 distinto de 0, con lo cual no son perpendiculares. Tampoco son paralelas, porque fíjense que acá si nosotros, por ejemplo, multiplicamos por un menos 2, tenemos menos 2, menos 4 y 4, lo cual tampoco quiere decir que sean paralelas. Entonces L1 no es paralela con L2. La forma de decirlo, por ejemplo, es que en este caso B1 puede ser expresada por K por B2 y viceversa, así que no es el caso de esto. Y el tercer punto, o sea, nosotros sabemos por lo menos que son secantes, es decir, que el ángulo que forman entre ellos no es ni 90 ni 0. Entonces vamos a ver ahora qué es lo que sucede si nosotros, por ejemplo, buscamos de ver si hay intersección. Entonces decimos, existe, por ejemplo, nosotros pensar, existe L1 intersección L2, y la forma de plantearlo es igualar componente a componente cada uno. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, un punto que pertenezca a un X que pertenezca a L1, tenemos que desarrollar esta fórmula, va a ser t más 2, por ejemplo, t más 2, después tenemos 2t más 1 y después tenemos menos 2t más 1. Y si hacemos lo mismo con otro X que pertenezca a L2, va a ser de la forma menos 2 alfa, después tenemos menos 4 alfa más 1 y menos 4 alfa más 1. Si ustedes observan, si nosotros después igualamos cada una, nos va a quedar t más 2 es igual a menos 2 alfa, después tenemos 2t más 1, nos va a quedar como menos 4 alfa más 1, y menos 2t más 1 nos va a quedar como menos 4 alfa más 1. Acá fíjense una cosa, esta expresión es igual que esta otra, acá dio de casualidad sí, si nosotros seguimos desarrollando la forma. Pero eso qué quiere decir, que si estas dos son iguales, estas dos deberían ser iguales, y por lo que nosotros vemos acá, al tener un 2 y al tener un menos 2 no son iguales. Si ustedes siguen desarrollando esta fórmula, lo que van a hacer es que no van a encontrar alfa y t, ¿sí?, tales que L1, que exista L1 y L2. Por lo tanto, cuando las rectas no son perpendiculares, no son planas, no son paralelas, perdón, y están en R3, se dice que son alabeadas. ¿Sí? Si nosotros lo imaginamos, son dos rectas, por ejemplo, así, que están en el espacio, que no se cortan en ningún punto y que su ángulo es distinto de los que mencionamos recién. Así que esa es la respuesta, que son alabeadas. Ahora el ejercicio 10, donde acá lo que nos pide es hallar la matriz inversa, ¿sí? Entonces hallar A inversa. Bueno, en este caso para hallar la matriz inversa hay una técnica donde nosotros colocamos la matriz identidad que corresponde a la misma dimensión, vamos haciendo las cuentas y llegamos a que acá nos va a quedar la matriz identidad y acá la matriz inversa. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es triangular nuestra matriz de forma tal que nos quede como lo que nosotros vemos a continuación. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos 1, 0, 0, 1. Vamos a hacer ceros primero acá, la primera fila la dejamos tal cual. En este caso vamos a hacer fila 2 más 2 fila 1, perdón, al revés, fila 1 más 2 fila 2. Esto sería menos 2 más menos 2 es 0, menos 3 más 4, en este caso tenemos 1, después tenemos 1 más 2 por 0 que es 1, y acá en este caso tenemos 2. ¿Sí? Entonces, por eso para ir viéndolo. Y después tenemos que ir haciendo ceros arriba, fíjense la primera fila queda tal cual, después acá podemos hacer 3 fila 2 más fila 1, entonces en este caso esto va a ser 0, esto más esto va a ser 2, acá, después tenemos 3 por esto más esto que va a dar 4, y después 3 por esto más esto que va a dar 6. ¿Sí? Después podemos dividir ambos lados, en este caso podemos hacer para que quede igual a la matriz identidad, la segunda fila la dejamos tal cual y hacemos fila 1 dividido 2, en este caso 1, 0, y acá vamos a tener un 2, 3. ¿Sí? Con eso lo que obtuvimos acá es la matriz identidad y acá por resultado va a ser la matriz inversa. Vamos a comprobar que esto sea cierto. Toda matriz multiplicada por su inversa nos va a dar la matriz identidad. Entonces tenemos 2 menos 3 menos 1, 2 multiplicado por 2, 3, 1, 2. En este caso, fíjense la cuenta como nos va a dar. En este caso vamos a hacer una respuesta de 2 por 2. 2 por 2, 4, menos 3 es 1. 1 positivo, disculpen. Después tenemos 2 por 3 es 6, menos 6 es 0. Menos 2 más 2 esto es 0 y después menos 3 más 4 esto da 1. Y con esto termina el ejercicio 10.